En esta segunda parte del teórico se va a profundizar en lo referente a las piezas con ápice inmaduro y necrosis. La pexogénesis es un proceso fisiológico que permite la formación de la raíz, tanto en longitud como en espesor. La edad dentaria se puede calcular en la radiografía. Según Zweig, hay 5 grados de desarrollo radicular. Grado 1, menor de la mitad del desarrollo radicular con ápice abierto. Grado 2, mitad del desarrollo radicular con ápice abierto. Grado 3, 2/3 de la longitud radicular con ápice abierto. Grado 4, desarrollo radicular casi completo, ápice abierto. Grado 5, desarrollo radicular completo, ápice cerrado. Llega al grado 5 aproximadamente 3 a 4 años después de erupcionado. Es fundamental hacer nuestro máximo esfuerzo para mantener la vitalidad pulpar. Si queremos hacer el diagnóstico en un diente permanente inmaduro para saber si se mantiene o no la vitalidad, recuerden que los test de sensibilidad térmico y eléctrico pueden dar resultados dudosos en niños, ya que las fibras nerviosas del plexo de Rajkov aún no están maduras y la pulpa está poco inervada. En dientes permanentes inmaduros con necrosis, lo que puede orientar al diagnóstico es el interrogatorio, la percusión vertical positivo, la presencia de un absceso, de una fístula y la confirmación por medio de la fistulografía, un cambio de color en la corona y la radiografía. La lectura radiográfica debe ser cuidadosa. Acá vemos distintas situaciones de dientes permanentes inmaduros con áreas radiolúcidas perirradiculares. En la radiografía de la izquierda está rodeada por la lámina dura, o sea que es la papila apical del saco dentario que origina los tejidos periodontales. En el premolar inferior, esa área radiolúcida es consecuencia de la necrosis, del contenido tóxico infeccioso del conducto. En el caso de la pieza 38, es la papila apical. Debemos interpretar la radiografía teniendo en cuenta la edad del paciente. Las alternativas cuando nos enfrentamos a dientes permanentes inmaduros con necrosis son apexificación y endodoncia regenerativa. La plexificación con MTA es la técnica de barrera apical artificial colocando un tapón de 4 o 5 milímetros de MTA en el extremo radicular de un diente permanente inmaduro con necrosis. Para seleccionar la estrategia terapéutica se debe evaluar el estado de desarrollo radicular, el calibre apical y la trayectoria del conducto radicular. Teniendo en cuenta que la plexificación no va a lograr el crecimiento en ancho ni en longitud, la plexificación con MTA se puede realizar en el grado 4, en que las paredes tienen suficiente resistencia, el calibre apical es menor y la trayectoria del conducto es paralela. Cuando la trayectoria del conducto es convergente o paralela hacia apical, se puede hacer el tapón con más facilidad que cuando es divergente hacia apical. Anteriormente, lo más usado era el hidróxido de calcio para estimular la formación de una barrera calcificada apical, como observan en la radiografía del medio. Esta barrera es porosa. A la derecha se ve como el sellador se extruye por las porosidades. Este proceso podía durar hasta 2 años con riesgo de fractura radicular. El hidróxido de calcio, cuando está en contacto prolongado con la dentina, produce cambios sobre la matriz orgánica que disminuyen sus propiedades mecánicas. La alta alcalinidad del hidróxido de calcio desnaturaliza los proteoglicanos, que son los agentes de unión entre la hidroxiapatita y el colágeno, lo que produce fractura dentaria. El tratamiento tan prolongado implica también riesgos de que el paciente deje de concurrir y de reinfección por pérdida de sellado coronal. Las ventajas de la plexificación con MTA comparando con hidróxido de calcio es que la duración del tratamiento es menor, disminuye el riesgo de fractura dentaria, el paciente puede completar el tratamiento y es menor el riesgo de reinfección por pérdida de sellado coronal. Se indican dientes con ápice inmaduro y necrosis cuando la relación corono-radicular es favorable
y cuando hay necesidad de colocar perno. Luego de realizada la historia y clínica, la terapia básica y el diagnóstico clínico radiográfico de la pieza motivo de consulta, se comienza con el tratamiento. La anestesia se da para reducir molestias por la colocación del clamp, por presencia de tejido de granulación o de exudados a nivel apical. Se realiza la preparación coronaria. Se realiza aislación absoluta y desinfección del campo. El acceso por la amplitud de la cámara en estas piezas requiere mayor extensión. Se realiza neutralización con hipoclorito al 2,5% y debridamiento del tercio coronario, luego se neutraliza y debrida el tercio medio. Está contraindicado el uso de formocresol por ser muy irritante y difundir fácilmente a la zona periapical. La ausencia de constricción apical hace que no exista buen contacto de la lima con las paredes del conducto en el tercio apical. Por lo tanto, no está indicado el localizador apical. Realizamos conductometría con limas de gran calibre y con radiografías. En este caso se hizo aislación individual de la pieza, pero por la debilidad de las paredes se puede hacer aislación múltiple para no presionar la pieza con el clamp. En cuanto a la limpieza y conformación, hacemos un cepillado con la lima como para desorganizar el biofilm, pero sin hacer presión contra las paredes. Básicamente la limpieza se logra irrigando en forma abundante con hipoclorito al 2,5 por su propiedad disolvente de restos orgánicos. Es fundamental evitar inyectar hipoclorito en el periápice, lo que produciría enfisema. Marcamos la aguja 3 milímetros antes de la longitud de trabajo con topes o con dry pen e irrigamos lentamente. Existen agujas con perforaciones laterales como las de Ultradent o la de Dentsply. Se realiza toilette del conducto con EDTA 17% por 1 minuto, luego se neutraliza con hipoclorito al 2,5 y se seca con conos de papel. Todo lo que se introduce en el conducto debe estar marcado. Preparamos una mezcla de hidróxido de calcio puro con suero fisiológico y lo llevamos al conducto con lentulo o con pastinjet en sentido horario o manualmente con lima en sentido antihorario o con jeringas que contienen hidróxido de calcio. En la primera sesión de la pexificación con MTA, el hidróxido de calcio se coloca con el fin de hacer antisepsia, porque si no se controla la infección, no puede haber curación. Eliminar el pH ácido de los tejidos periapicales inflamados, ya que este puede alterar el fraguado y las propiedades finales del MTA, disminuyendo su resistencia. Y puede ayudar a lograr una matriz apical para evitar la extrusión del MTA que no se reabsorbe. Se deja el hidróxido de calcio durante una semana como mínimo. En la segunda sesión, luego de remover el hidróxido de calcio, irrigar con suero y con clorhexidina al 2%, se seca con conos de papel. Se coloca un tapón de MTA de 4 a 5 milímetros de espesor. Una vez preparado, hay distintas opciones para transportarlo: jeringas transportadoras, portaamalgamas pequeños, conos de papel invertidos o con un atacador que llegue lo más cerca posible a la longitud de trabajo y que no tenga mucha fricción contra las paredes del conducto. Se condensa con el atacador o con conos de papel y se corrobora con un control radiográfico. Es importante eliminar el exceso de MTA de las paredes del conducto con conos de papel grandes, humedecidos en alcohol, o cepillitos especiales tipo microbrush con alcohol. Esto es fundamental para lograr óptima adaptación de la restauración adhesiva que se extiende dentro del conducto. Anteriormente se colocaba torunda humedecida o hidróxido de calcio para brindar la humedad necesaria para el fraguado del MTA, que era de 3 a 4 horas. Se colocaba sellado temporario y se continuaba en una tercera sesión. Sobre el tapón de MTA
hay distintas posibilidades. O sea, actualmente con la disminución del tiempo de trabajo se puede obturar en esta segunda sesión. Las posibilidades sobre el tapón de MTA puede ser hacer una resina intraconducto, como se ve en esta radiografía, reforzar con perno de fibra, obturar con gutapercha y sellador y hacer la restauración coronaria. Hay que lograr una barrera apical y reforzar la dentina pericervical con resina unos milímetros por debajo de la cresta ósea y por encima de la cresta ósea para evitar la fractura radicular a este nivel. En estos grados, debido al delgado espesor de las paredes y la pobre relación corona-radicular, puede dar lugar a fractura radicular con pérdida de la pieza. En la literatura se habla de endodoncia regenerativa, que son tratamientos biológicos regenerativos para reemplazar estructuras dentarias dañadas. Los avances en biología celular y molecular se basan en principios de ingeniería de tejidos, que es un área multidisciplinaria cuyo objetivo es la construcción de un tejido igual o lo más parecido posible al tejido original dañado. La endodoncia regenerativa requiere de la interacción de tres componentes fundamentales: células madre, andamios biológicos y señales moleculares. Las células madre son células indiferenciadas con capacidad de autorrenovación y diferenciación. Acá destacamos las células madre de la pulpa dental, las células madre de la papila apical y las células progenitoras periapicales inflamatorias, que son una fuente importante de células madre en dientes con periodontitis apical. El desarrollo radicular es un proceso regulado por la vaina epitelial de Hertwig. Estimula a los odontoblastos primarios y se encarga de dar la forma y curva de las raíces. A medida que avanza el desarrollo radicular, se forma la papila apical. Es un tejido blando que presenta características que la distinguen de la pulpa dental. Tiene menor contenido celular, disminución de componentes vasculares, pero con células con capacidad de diferenciación 2 a 3 veces mayor a las localizadas en la pulpa dental. Las células madre de la papila apical y células circundantes pueden sobrevivir y diferenciarse aún en condiciones adversas como lesiones periradiculares y abscesos apicales. En la endodoncia regenerativa se busca estimular la diferenciación de esas células madre y para eso se necesita de la interacción con los otros componentes. El segundo componente son los andamios biológicos. Son compuestos de origen natural o sintético que brindan un microambiente apto para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación de las células madre. El tercer componente son las señales moleculares, que son moléculas bioactivas, proteínas que cuando se liberan envían señales moleculares que pueden activar a las células madre y a los procesos de reparación. La dentina es un reservorio de moléculas bioactivas donde se destacan la proteína morfogenética ósea, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor transformador de crecimiento beta, el factor de crecimiento endotelial vascular. Este caso fue publicado por Trope en 2004, en que propone un protocolo de revascularización, basándose en la revascularización que se produce al reimplantar dientes con ápice inmaduro. En un diente con ápice inmaduro y necrosis con periodontitis apical, desinfecta el conducto con una pasta triantibiótica y luego traspasa con una lima el foramen, provocando un sangrado que invade el conducto y forma un coágulo, que es el andamio a partir del cual se diferencian células madre, formando un tejido que permite el crecimiento radicular, el aumento del espesor de las paredes dentinarias y el cierre apical.
Luego, el término de revascularización se sustituyó por revitalización y actualmente endodoncia regenerativa, ya que, además de vasos sanguíneos, se forman tejidos duros y tejidos blandos. La Asociación Americana de Endodoncia sugiere que los tratamientos de endodoncia regenerativa se realicen en dientes con necrosis y ápice abierto que no precisen la colocación del perno y con la conformidad del paciente. Se recomienda que en los estadios 1, 2 y 3 se realice tratamiento de endodoncia regenerativa como primera opción. En el estadio 4 se puede realizar tanto apexificación con MTA como endodoncia regenerativa. En cuanto al consentimiento informado, hay que transmitirle que tiene una infección, que el procedimiento implica 2 o más sesiones. También los posibles efectos adversos, que son tinción de la corona, ausencia de respuesta al tratamiento, dolor o infección. Y los tratamientos alternativos, que son la apexificación con MTA o la extracción. La endodoncia regenerativa comprende 2 etapas. La primera consiste en desinfección del conducto, irrigación y medicación. La segunda en la formación de un coágulo de sangre en el conducto y en la colocación de una barrera y reconstrucción. Como en toda necrosis debe realizarse primero una desinfección. Después del diagnóstico clínico radiográfico se da anestesia, se hace aislación absoluta y campo. El acceso debe realizarse con abundante irrigación y se realiza neutralización y debridamiento por tercios. Es necesario dar anestesia. Estamos frente a un diente con ápice amplio que permite que el flujo sanguíneo transporte gran cantidad de componentes defensivos, tornándose más resistente a la infección. Por lo tanto, le llevará más tiempo necrosarse totalmente. En varias ocasiones, al introducir la lima, hay sangrado o cerca del tercio apical hay sensibilidad. Ese tejido vital apicalmente puede corresponder al crecimiento interno del tejido de granulación a través del foramen. En estos tratamientos es fundamental lograr un balance entre la necesidad de eliminar bacterias con la necesidad de mantener viables a las células madre. Aunque el hipoclorito es antibacteriano y disolvente, es citotóxico para las células madre, por lo que la Asociación Americana de Endodoncia recomienda bajar las concentraciones para preservar cualquier remanente de las células pulpares viables. Se irriga con hipoclorito al 1 o 1,5%, 20 ml por 5 minutos. Para reducir el efecto citotóxico del hipoclorito, se puede irrigar luego con suero fisiológico o con EDTA 17%, 20 ml por 5 minutos. Esta combinación se vio que es la que hace menos daño a las células madre. El EDTA estimula la liberación de moléculas bioactivas, factores de crecimiento fundamentales para enviar señales moleculares. Tener sumo cuidado en la profundidad de la aguja para no extruir el irrigante a la zona perirradicular. Marcar las agujas. En la endodoncia regenerativa debe evitarse la clorhexidina porque es citotóxica para las células madre de la papila apical. La clorhexidina causa decoloración en la superficie dentaria y en los cementos biocerámicos. Luego de la irrigación con EDTA, tanto la Sociedad Europea de Endodoncia como la Asociación Americana promueven el uso de hidróxido de calcio como primera opción por su acción antimicrobiana, por degradar los lipopolisacáridos y principalmente por no ser tóxico para las células madre. Solamente en aquellos casos que luego de medicar con hidróxido de calcio persistan signos como tumefacción, fístula, exudados o signos como dolor al masticar, se usan antibióticos como último recurso, ya que según la concentración pueden tener efectos citotóxicos sobre las células madre. Otro problema es la posibilidad de que las bacterias desarrollen resistencia a los antibióticos y el riesgo de producir reacciones alérgicas en los pacientes o sensibilizar a pacientes que no han estado previamente en contacto con ese antibiótico.
En caso de tener que usarlos, se recomienda una mezcla muy diluida, a una concentración no mayor a 1 miligramo por mililitro, para preservar a las células madre usando la pasta diantibiótica o la pasta triantibiótica. No disponemos en nuestro medio de estas pastas para uso odontológico. Como se les mencionó en el teórico de medicación tópica, de las pastas con metronidazol para uso odontológico está el pentasol, el grinazol no lo traen más, y las gotas óticas que contienen ciprofloxacina, pero no específicamente para uso odontológico. En las condiciones clínicas de la Asociación Americana de Endodoncia, se aconseja, si se usa pasta triantibiótica, sellar la cámara pulpar con adhesivo para reducir el riesgo de decoloración. Asegurarse que la pasta antibiótica permanezca por debajo del límite amelocementario. Realizar un doble sellado temporario de 3 a 4 milímetros. Despedir al paciente por un lapso de 1 a 4 semanas. Después de 1 a 4 semanas, se evalúa si desaparecieron los signos y síntomas de infección. Si persisten, hay que repetir la maniobra con el mismo o con otro antimicrobiano. Si la infección se ha controlado, se da anestesia sin vasoconstrictor, ya que se quiere estimular el sangrado del tejido periapical para que forme un coágulo de sangre en el conducto. Aislación absoluta y remoción del sellado. Irrigantes como hipoclorito y clorhexidina son citotóxicos y no son necesarios en esta sesión. Se prefiere irrigar con EDTA 17%, 20 mililitros por 5 minutos. Tengan presente que cuando se aumenta el tiempo de aplicación del quelante, aumenta el grado de erosión de los túbulos. Es fundamental secar el conducto antes de inducir el sangrado, ya que al interactuar con el líquido de irrigación, la sangre se torna muy oscura. Para provocar el sangrado se introduce una lima precurvada, traspasando 2 milímetros el foramen y se rota. El calibre de la lima acá usado es variable en los estudios actuales, desde una lima fina número 15 hasta números mayores. El tiempo estimado para la formación del coágulo es de 15 minutos, hasta que el conducto se llene de sangre. Idealmente debería llegar 3 milímetros debajo del límite amelocementario. Ese coágulo va a actuar como un andamio biológico natural, permitiendo que las células madre se adhieran, se diferencien y formen un nuevo tejido. El coágulo de sangre idealmente debería estar 3 milímetros debajo del límite amelocementario y cubrirse con un biocerámico que no tenga óxido de bismuto como el Biodentin o el MTR-PER. Si el coágulo es inestable, el cemento podría ser transportado profundamente dentro del conducto y en ese espacio no se formaría nuevo tejido. Para facilitar la aplicación del cemento se colocará una esponja de colágeno reabsorbible sobre el coágulo y encima Biodentin debajo del límite amelocementario. Después del fraguado, se realiza la restauración adhesiva y la radiografía de control. Acá pueden observar diferentes situaciones después de colocado el cemento biocerámico. En la radiografía de la derecha, en que no se colocó la esponja reabsorbible, el Biodentin se introdujo muy profundamente y acá no se va a formar nuevo tejido. Si bien en los biocerámicos actuales se eliminó el óxido de bismuto por el riesgo de decoloración coronaria, otra posible causa de decoloración es el contacto del cemento con la sangre por la acumulación de hemoglobina y sus metabolitos. Debemos tener la precaución de colocar el Biodentin por debajo del límite amelocementario. Con respecto al seguimiento, se debe hacer examen clínico y radiográfico. El primer y segundo año, cada 6 meses, o sea, a los 6, 12, 18 y 24 meses. Y después se recomienda continuar con un control al año hasta 5 años. El éxito implica clínicamente ausencia de dolor, inflamación y fístula, test de sensibilidad pulpar positivo,
Es importante aclarar que la ausencia de respuesta al test de sensibilidad no necesariamente indica ausencia de vitalidad, ya que varios casos muestran evidencia radiográfica de desarrollo radicular. Radiográficamente el éxito es resolución de radiolucidez apical, se observa frecuentemente 6 a 12 meses después del tratamiento. Detección de nuevo ligamento periodontal a lo largo de la pared interna radicular. Aumento de espesor de las paredes. Esto generalmente se observa antes del aumento en longitud y frecuentemente ocurre 12 a 24 meses después del tratamiento. Y aumento de la longitud radicular. La Asociación Americana de Endodoncia señala que hay diferentes objetivos para definir el éxito en endodoncia regenerativa. El objetivo primario, esencial, es la eliminación de síntomas y la evidencia de curación ósea. Esta meta generalmente se logra en alta proporción. Se considera que el tratamiento es aceptable si hay salud perirradicular en ausencia de desarrollo apical. El objetivo secundario, aumento en espesor radicular y aumento en longitud, es deseable, pero no siempre se logra. El objetivo terciario, o sea, respuesta positiva a los test de sensibilidad, se logra en un 50% de los casos. No necesariamente implica tejido pulpar, puede ser tejido cementoide, ostioide y fibras nerviosas. El tejido vital está vascularizado e inervado y puede responder a los test de sensibilidad. Por lo tanto, la respuesta positiva después de la endodoncia regenerativa no necesariamente indica regeneración del tejido pulpar. Se debe tener presente que la pérdida prematura de un diente permanente inmaduro puede conducir a atrofia de la cresta alveolar, comprometiendo el futuro reemplazo por un implante. Una meta razonable puede ser retener el diente hasta la finalización del desarrollo de la cresta alveolar. El espacio del conducto después del procedimiento de endodoncia regenerativa es reemplazado por tejido ostioide, cementoide y similar al tejido periodontal. Es un proceso reparativo y no regenerativo, aunque algún estudio muestra regeneración parcial. El tejido formado puede percibir estímulos externos y poseer mecanismos de defensa inflamatorio-inmunitario, pero no puede formar dentina terciaria. Es frecuente la obliteración del conducto por tejido duro cuando el sangrado estimula a un gran número de células madre que se diferencian en células formadoras de tejido mineralizado.